Los profetas y los apóstoles hablan de Él. Y los predicadores de hoy en día debemos ser fieles hablando de Él. Este no es un asunto del hombre, no es un asunto de la prosperidad del hombre, ni de la salud de él, ni de las cosas que el hombre pueda alcanzar aquí en la tierra. Es el asunto de lo que los hombres han podido alcanzar por medio de Cristo, y no son las de la tierra, son las celestiales. Por eso vamos a leer esta porción de la Biblia, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra del Dios Altísimo así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Señor Dios Todopoderoso, agradecemos la enorme bendición de poder estar ahora adorando tu santísimo nombre en la mejor parte de la semana, este día, y la mejor parte de este día, el poder dedicar este tiempo, Señor, a la gloria de tu santísimo nombre, para expresar gratitud y darte honor, Dios del cielo, y ser edificados por medio de la palabra. Santo Padre, en el nombre de tu Hijo, reconocemos, Dios, tan maravillosa obra hecha por medio de Él, la única obra que nos hace, oh Dios, aceptos en Él delante tuyo, oh Padre. Ahora en tu presencia, en este lugar, rogamos que tu palabra impacte, tu palabra sea escrita en el corazón. Por tu Espíritu Santo te lo ruego. Dios, ten misericordia de mí, ahora que tengo esta responsabilidad de exponer estas verdades. Llego a ti con toda mi debilidad, confiando solo en tu gracia, en tu poder, porque no es la voz de los hombres las que edifican y transforman, solo tus palabras tienen vida. Ruego, Señor, por tu Espíritu Santo pueda ser guiado para exponer tu verdad. En Cristo Jesús. Amén. Estimados hermanos, el 5 de agosto del año 2010, alrededor de las 2:30 de la tarde, una mina se derrumbó, quedando atrapados 33 mineros a unos 700 metros de profundidad en el desierto de Atacama, al norte de Chile. La noticia corrió por el mundo. Durante 69 días el mundo estuvo en vilo esperando que se diera el rescate. Hubo momentos de angustia, porque los medios humanos para tratar de liberar, de rescatar a esos mineros parecían no ser suficientes. A Dios le plació que finalmente los 33 mineros, después de 69 días, vieran la luz. El mundo se conmovió con ese rescate. En todas las naciones hubo alegría. Estos personajes pasaron de ser completamente personajes no conocidos, sin ningún reconocimiento, a ser entrevistados por cadenas en diferentes países a causa de esa experiencia vivida. Fue un gran rescate. Y el título de este mensaje es: Cristo se hizo hombre para el gran rescate. Porque aunque la liberación, el rescate de los mineros en Chile
Fue una cosa extraordinaria a los ojos de los hombres, y el mundo fue conmovido. Debo decirles que Jesús, al venir a la tierra y rescatarnos a nosotros, no vino a conmover el mundo, sino a conmover los cielos mismos, porque mayor es la obra de Cristo que cualquier obra humana. Los mineros estaban condenados a morir, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero el Señor vino para darnos vida. Los pudieron sacar con vida. Al final los iban a sacar, pero probablemente muertos era la otra alternativa, pero Jesús vino para darnos vida. Así que quiero, a partir de esta porción de la Escritura, hermanos, pedirles que estemos atentos para deleitarnos en su palabra. Hemos avanzado en la carta de Hebreos, cuyo tema principal es la supremacía de Cristo, la superioridad de Cristo. No hay nadie como Él, ni ninguna obra como la de Él. Cristo es superior a todo. Habiendo hablado Dios por medio de los profetas, Cristo es superior a los profetas, y ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Pero luego el texto en el capítulo 1 nos plantea que Jesús es superior a los ángeles, porque si la ley que fue mediada por medio de ángeles era valiosísima, y los ángeles considerados valiosos, de más valores ahora el mismo Hijo de Dios. Cristo es superior a los ángeles. Y en medio de todo esto, amados hermanos, el capítulo 2 nos va a hablar acerca de una salvación tan grande, un rescate tan grande. Y la advertencia que hace el escritor de la carta es: siendo consciente de esa salvación tan grande y de ese acto tan portentoso del Señor, no debemos descuidarnos, porque la desatención hará que fácilmente nos desviemos, nos deslicemos. Y es para que ahora podamos permanecer toda nuestra peregrinación en esta tierra con nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo. Así que, hermanos, hace 8 días nuestro hermano John Jairo estuvo también compartiendo desde el capítulo 2. Y el salmo que se cita en el pasaje que vieron hace 8 días es el Salmo 8, en el cual se estaba hablando del hombre. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. El Salmo 8 estaba hablando de que los hombres son inferiores en gloria que los ángeles. Los hombres somos inferiores. El ser humano es inferior que los ángeles en gloria y dignidad. Mas aún así, Dios le corona de gloria y de honra, y le puso sobre la obra de sus manos. Recuerdan que a Adán Dios le dijo: gobierna todo esto que yo he hecho. Enseñoréate, Adán, de los peces, de las aves, de todas las bestias. Dios entregó señorío al hombre. Pero la realidad luego de la caída es que el hombre se ha levantado contra Dios, se ha rebelado contra su creador, y por lo tanto el gobierno de los hombres es injusto, cruel, déspota. El gobierno de los hombres no soluciona el problema de fondo del hombre mismo. Por eso es vano confiar en los sistemas políticos, en los líderes políticos. Un cristiano tiene en su mente algo superior a lo que tiene un ciudadano común. Tiene el conocimiento del verdadero reino, tiene el conocimiento del Hijo de Dios. Por lo tanto, la esperanza de un cristiano no está puesta en los hombres, sino en aquel que vino a que el Salmo 8, porque el Salmo habla es finalmente de Cristo. Según el autor de Hebreos, el Salmo estaba apuntando de Cristo.
estaba apuntando a Cristo, hablando de Él. Para los días en los que se escribe el Salmo era algo inconcebible, pero cuando viene Jesús, entonces se revela que estaba hablando del hombre, no propiamente Adán, sino de Jesús en su encarnación, el cual se hizo un poco menor que los ángeles, pero finalmente Dios le corona de gloria y de honra. Y dice el texto: todo lo sujetaste bajo sus pies. Al hombre le entregó Dios unas cosas en el Edén, pero bajo los pies de Cristo todas las cosas fueron puestas bajo su autoridad. Solo Él es el gobernante universal. Solo Él tiene todo bajo su control. Y debo preguntarle, estimado hermano y hermana, ¿puede estar tranquilo sabiendo que Él es el que lo controla todo? Hay vientos de guerra en el Oriente Medio. Hay una epidemia que comienza a desplazarse por el mundo. Pero el Señor sigue teniendo todas las cosas bajo su control. Todas las cosas están bajo sus pies. Es el único. Así que usted y yo podemos estar tranquilos. Usted y yo podemos estar confiados y levantarnos todos los días y agradecer a Dios por un día más, aunque luego encienda la televisión para ver en los noticieros que hay más personas muertas por el coronavirus, que hay guerras allí y allá. Aún viendo eso, que hace parecer que aún todas las cosas no han sido colocadas bajo sus pies, porque eso es lo que dice el Salmo 2 en el versículo 8, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Algunos podrían decir, pero pareciera que Jesús no tiene el control. Sí, Él es el Señor de todas las cosas. Mas sin embargo, el versículo 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. A Él es el que estamos viendo. A Él es el que usted debe ver. A Jesús coronado de gloria y de honra, como lo plantea el libro de Apocalipsis. Una iglesia perseguida, atribulada, una iglesia que estaba siendo aniquilada en los días de Domiciano. El mensaje viene para decirles: Jesús ha sido coronado de gloria y de honor, y Él es el Rey de reyes y Señor de señores, quien tiene todas las cosas bajo su poder. A mí este mensaje me genera tranquilidad, me genera descanso, me genera reposo. Ahora, estimado hermano y hermana, esa salvación tan grande, ese rescate tan grande, fue necesario que para esto Jesús participara de condición humana. Versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Recuerden que Jesús, a quien fue coronado de gloria y de honra, es el que creó todas las cosas, como dice el versículo 10, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, ese Jesús, fue necesario que participara de condición humana. ¿Por qué fue necesario? Amados hermanos, en teología se conocen los dos estados de Cristo como el estado de humillación y el estado de exaltación. Y cuando hablamos del estado de humillación, estamos hablando de cuando Él viene a encarnarse y a vivir como un hombre en la tierra, porque Filipenses 2 dice que esa acción de Jesús es una acción de humillación.
Pero luego de cumplida su obra, consumada la obra, ¿cuál obra? La de morir en la cruz para traer redención, para calmar la ira de Dios, para quitar la ira de Dios sobre aquellos a quienes Dios tenía bajo sentencia de muerte. Él fue coronado, exaltado hasta lo sumo, puesto a la diestra del Padre. Jesús dijo: se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Todo poder me ha sido dado. La expresión a la diestra del Padre no habla de lugar, no habla en sí de una posición física. Está hablando, amados hermanos, es que a Él fue dado todo el control, todo el gobierno, todo el reino. Usted es un seguidor y un servidor y un discípulo del que está coronado de gloria y de honra. Dice la Biblia que Él, así como los hijos participaron de carne y sangre. Aquí hay una expresión interesante y es la expresión hijos. Murió. Jesús vino a expiar el pecado de toda la humanidad. ¿Por qué usa la expresión hijos? ¿Son todas las criaturas humanas hijas de Dios? Bíblicamente no encontraríamos nosotros sustento para esa afirmación, porque Juan 1:12 y 13 nos dejan claro quiénes son hijos de Dios. Y Juan 1:12 y 13 dice que a los que le reciben y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y estos son aquellos que no fueron engendrados según la voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino según la voluntad de Dios. Juan mismo en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 1, dice: de tal manera, ¿verdad? O mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Pero para ser hijos de Dios solo es posible por medio de la adopción. Hay dos formas para ser hijo de una persona: una de forma biológica y otra por adopción. El único que es la sustancia misma del Padre, el único que es de la misma esencia del Padre, es Jesucristo. No usted, no yo. Luego, ¿cómo es que entonces nosotros, que no somos de la misma esencia del Padre, llegamos a ser hijos de Dios? Por medio de la adopción. Esa adopción es gracias a la obra de Cristo. Y ya voy a explicar un poquito esto cuando hable en el tercer punto aquí de la función sumo sacerdotal de Jesús. Bien, ahora dice que estos son hijos. En los versos anteriores dice que nos llama hermanos. Y yo no creo que Jesús va a llamar hermanos a aquellos que no andan conforme a la voluntad de su Padre. ¿Recuerdan aquel momento en el cual una mujer gritó y dijo, bueno, hay dos eventos? En uno de los casos dice que una mujer gritó: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que te amamantaron. Y Jesús dijo: más bienaventurado es el que hace la voluntad de mi Padre. Pero hay otro momento en el que le dijeron: Jesús, allá afuera están tu madre y tus hermanos. Y Jesús dejó claro quiénes son sus hermanos. Y él dijo: todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, esos son mi madre y mis hermanos, los que han sido engendrados por la voluntad de Dios o adoptados por la voluntad de Dios según el querer del Señor. Él nos llamó hermanos. Él se hizo semejante a sus hermanos, esto es, a los hombres que Dios había escogido para gloria de su nombre, como vasos de honor para Él. Y mire esto: era necesario que Él se hiciera humano. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no podía salvar a los hombres sin necesidad de la encarnación de Cristo? ¿No pudo emitir un decreto celestial diciendo: los perdono y ya? Eso pareciera ser el camino más fácil, el más sencillo, pero no el camino justo.
Por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. El hombre en pecado está destituido de la gloria de Dios. Y hay un sueldo, un salario, una paga para quien ha pecado. ¿Cuál es la paga? La muerte. O sea, era necesario para que usted y yo tuviésemos vida y no se nos aplicara la ira de Dios, la muerte eterna. Era necesario que Jesús viniera en forma humana, porque solo viniendo en forma humana Él podía morir. ¿Cómo? ¿De qué otra manera Jesús podía experimentar la muerte? Si la muerte fue dada al ser humano a causa de la consecuencia de su pecado. Ahora, ¿por qué era necesario morir? Porque Dios es justo. Y Dios no dice te perdono y no pasa nada. No, Dios dice mi ley pone bajo sentencia de muerte y hay que satisfacer la demanda de la ley. Dios satisface su justicia, no pasa por encima de ella. Ahora sí, permítanme una expresión que hubo en una campaña política y fue la expresión: el que la hace la paga, y con Dios el que la hace la paga. Lo que pasa es que hubo alguien que pagó por nosotros. Hubo alguien que se puso entre Él y nosotros y recibió la descarga de la ira de Dios. La descarga de la justicia divina lo impactó a Él. Pero para que eso sucediera era necesario que Jesús tuviese condición humana. No sé si expliqué el asunto. Si no, a las 2:30 les espero en La Biblia Responde. Era necesario que así fuese. La muerte era el precio que debía pagar para rescatarnos. No había otra manera. Para destruir, Jesús vino en condición humana para destruir a la muerte misma y a quien tenía el imperio de la muerte. Dice este versículo al final: al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora, ¿cómo es que el diablo tiene el imperio de la muerte? La palabra imperio es un término que connota una organización de poder, una organización política, de dominio, de autoridad. El diablo es el jefe de ese gran poder que estimula al hombre a pecar todo el tiempo. Todo el tiempo. El enemigo y todo ese imperio está seduciendo a los hombres, seduciendo a la humanidad, seduciendo a las criaturas humanas para tenerlas esclavizadas bajo el engaño de él y así matarles, porque el diablo vino para matar, robar y destruir. Pero el Hijo de Dios vino para que nosotros tengamos vida y vida eterna. Así que, hermano, el asunto es que era necesario que Él viniera en forma humana, porque cuando Jesús está en forma humana, llevando nuestros pecados, sus pecados, los míos, Él murió. Él se hizo pecador por nosotros. Siendo justo, se hizo el más injusto de todos. Y el Padre Eterno descargó su ira sobre Él. La que debía ser sobre nosotros fue puesta sobre Él. ¿Sabe por qué lo hizo el Dios eterno? Por amor. Él no estaba obligado a hacerlo, pero lo hizo por amor. Por eso es que la Biblia dice que Él nos amó primero. Y ante semejante manifestación de amor, creo que somos nosotros tan ingratos de no valorar la expresión divina. Pero quiero decirles es que Dios no espera, no lo hizo para que nosotros le agradeciéramos. Aun cuando eso es parte, Dios lo hizo para glorificar a su propio Hijo, para exaltarlo y darle un nombre sobre todo nombre. Así que tenemos en este momento la idea por la Biblia de que Jesús al morir estaba cumpliendo la demanda de la ley. Alguien estaba pagando por nuestros pecados. ¿Lo entendemos así? Bueno, si Jesús muere y queda en la tumba, nuestros pecados hubiesen quedado perdonados, ¿sí? Y la obra sería inconclusa.
¿Por qué razón? Porque solo la resurrección de Cristo es lo que permite que nosotros podamos vivir eternamente. A ver si me hago entender. Jesús muere y nuestros pecados hubieran sido perdonados. Si Jesús se queda en la tumba, usted y yo iríamos a morir y nunca más volveríamos a la vida. Lo que permite la resurrección de Cristo es que todos podamos resucitar, volver a la vida, para experimentar la vida eterna. Saludé a una de las hermanas ahora y me decía que está cumpliendo años y a propósito la felicito. Dios la bendiga y le dé vida. El Señor habla de vida eterna. Allí no vamos a tener que estar cumpliendo años. Allí no vamos a tener que llevar la cuenta, porque en la eternidad no hay que contar nuestros días. Aquí sí. Aquí contamos nuestros días para traer al corazón sabiduría, dice la palabra. Yo sé que algunos hermanos ya no quieren contar sus días, pero no hay alternativa. Ahora observe lo siguiente: al resucitar ha vencido ¿a quién? A la muerte y al que tiene el imperio de la muerte, esto es al diablo. Venció la muerte. La muerte no lo pudo detener, y así como Él resucitó, todos los que creemos en Cristo resucitaremos al final de los tiempos para vida eterna. Por eso la Escritura habla de que los cristianos duermen, de que el cristiano cuando muere realmente lo que le sucede es que se va a dormir. Abraham lleva hasta ahora unos 4000 años durmiendo. Creo que la siestica es larga. Si conoce un familiar que creyó en Cristo, un renacido por Dios y murió y lleva 10 años muerto, lleva 10 años durmiendo. Pero está durmiendo para levantarse en el día cuando Jesús descienda con voz de trompeta, con voz de arcángel. Los muertos en Cristo resucitarán para la gloria de Él. Así que, estimado hermano y hermana, la muerte ha sido vencida. ¿Lo celebra? Cada vez que pase por un cementerio, por un lugar de estos, en vez de persignarse, ahora si lo quiere hacer, bueno, ese es su asunto, pero lo que quiero decir es, acuérdese, Jesús venció la muerte. La muerte ha sido sorbida en victoria, dice la palabra. ¿Dónde está, oh muerte?, exclamó el apóstol Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pablo estaba celebrando, cantando la victoria de la resurrección de Jesús. Y usted y yo podemos celebrar la resurrección. El próximo domingo los invito a la Cena del Señor, acto en el cual nosotros estaremos recordando la muerte de Cristo, pero celebrando la victoria sobre la muerte. Así que debo también mirar, amados hermanos, en el versículo que sigue. Dice la palabra de Dios así, el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ese librar es rescatar, es tomar, ahora sí quiero decir algo. Creo que el verdadero arrebatamiento se dio cuando Jesús nos rescata, nos arrebata de las tinieblas y nos trae a su gloriosa luz. La palabra aquí, librar, connota la idea como cuando entran grupos especiales a liberar a un secuestrado. Es entrar por la fuerza, es entrar con poder, con autoridad y librar y rescatar. Esa es la idea acá. Porque estábamos bajo el dominio del pecado y del maligno, pero Jesús irrumpe en ese imperio, siendo Él Señor de señores, y nos toma y nos rescata para gloria de Él, para la alabanza de Él.
El hombre sin Dios está en servidumbre de pecado y solo Cristo puede rescatarlo. No hay nadie más. No lo rescatan las oraciones de sus familiares, y hay que orar por nuestros familiares. No lo rescatan los ayunos de su esposa o los ayunos de la mamá o de los hijos. No, hay uno solo que puede rescatarnos de la muerte. Es Jesucristo. Solo Él. Lo otro que hacemos, lo hacemos para pedir misericordia, clamar misericordia. Desde el versículo 16 yo encuentro lo siguiente. La idea dice: porque ciertamente, para hablar de que ese gran rescate, esa gran acción libertadora no fue en favor de los hombres, no fue en favor de los ángeles, sino de los hombres. Observe bien el versículo 16. Dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Cristo, el gran libertador, el gran mediador, Él. La Escritura nos muestra entonces que no socorrió a los ángeles. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, amados hermanos, según el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro, en el versículo 4, lo van a leer en casa, segunda de Pedro 2:4, la Biblia nos muestra que hubo unos ángeles que cayeron, que hubo ángeles que no guardaron su dignidad, que se rebelaron contra Dios y que están en prisiones de oscuridad reservados para el día del juicio. Eso dice la Escritura. Y la palabra de Dios dice que el Señor vino a obrar un rescate o una liberación, pero eso no fue para los ángeles, fue para los hombres, porque el hombre había caído, la humanidad caída, toda la humanidad merecía el justo juicio de Dios. Sin embargo, el Señor decidió salvarle a usted y salvarme a mí desde la eternidad. Así que, hermanos, es importante entender que uno se pregunta, si los ángeles tenían mayor dignidad, mayor gloria, ¿por qué no rescató al de mayor dignidad y gloria? A Dios le plació rescatarnos a nosotros, que somos inferiores en gloria a los ángeles. Yo no les puedo responder en la pregunta, ¿por qué? Anótela ahí. Un día estaremos en un programa distinto a La Biblia Responde, es donde Cristo responde. De forma directa usted podrá preguntarle: Señor, ¿qué pasó? No, yo sé que no llevaremos preguntas allí, porque el día de la venida de Cristo entenderemos todo. ¿Ya? Llegaremos a un nivel de glorificación que lo entenderemos todo. Toda duda, toda inquietud, toda confusión será disipada, porque la luz de Jesucristo, su perfección, su gloria, quitará toda sombra de duda. Aquí ahora, para poder combatir todo eso, necesitamos exponernos a la luz de su palabra, porque la luz de la palabra, la luz del evangelio va disipando esto, pero un día veremos perfectamente, ya no con ciertos nubarrones. También debo observar que en este versículo 16 dice: socorrió a los descendientes de Abraham. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Por acá, ¿quiénes son los descendientes de Abraham? Bien, si lo miráramos desde el punto de vista del pensamiento judío, un judío dice: nosotros los judíos. Esta carta está escrita a esa comunidad judía que ha creído en Cristo y que está tentada a devolverse al judaísmo tradicional y conservador de su época y dejar a Cristo de lado. Hay muchos que están pensando eso para quitar sobre ellos la persecución de la cruz, para que nadie los persiga. ¿Sabe quiénes persiguieron a Pablo? No fueron los gentiles, fueron los judíos mismos. Y las marcas en el cuerpo de Pablo no se la causaron los gentiles, las marcas se la causaron los judíos. Todo por el nombre de Cristo. Quiero decir que muchos entonces pensaban mejor volver al judaísmo tradicional, olvidándose de Cristo, dando la espalda a Cristo,
Y sé que solo aquellos que Dios llamó permanecen. Los que no, no van a poder permanecer, porque las pruebas, las aflicciones, las tribulaciones son muchas, pero a quien el Señor llamó, Él lo sostiene. Y como dice una canción, Él me sostendrá. Ahora, importante observar que esa descendencia de Abraham, según Gálatas capítulo 3 versículo 7, si usted va a observar que Gálatas capítulo 3 versículo 7 dice que los hijos de Abraham, los descendientes de Abraham, no son según la sangre, según la carne, sino los que son de la fe, los que creen en Jesús, los que son de la fe de Abraham. Como Abraham creyó y le fue contado por justicia, el que cree en Jesucristo es justificado por gracia, por la inmensa misericordia de Dios, reposando tal acción no en las obras de los hombres, sino en la infinita bondad del Todopoderoso. Así que es importante que nosotros podamos dar gratitud todos los días, porque Dios pudo haber salvado a los ángeles y a nosotros habernos dejado, pero no lo hizo así. No salvó a los ángeles que cayeron, nos salvó a nosotros. Ahora quiero decir que en la creación angelical no cayeron todos los ángeles. Hay millones y millones de ángeles que le sirven al Todopoderoso eternamente, es lo que nos muestra la Biblia. En cambio, el hombre en Adán cayó toda la humanidad. Por eso era necesario rescatar al hombre, y Dios en su amor rescata, pero no rescata a toda la humanidad. Así como no rescata a los ángeles que cayeron, tampoco rescata a toda la humanidad, sino a aquellos a quienes Dios le plació por misericordia levantar de la condición de muerte para darles vida. Sé que quizá algún hermano pueda estar diciendo, no entiendo eso. Bueno, vamos a seguir estudiando la Biblia y entenderemos un poco esto más allá. Pero ahí vamos. Observe también lo siguiente, para ir cerrando en el punto 3. Cristo vino a cumplir una función sumo sacerdotal. No sacerdotal solamente, sumo sacerdotal. Y debo ponerlos en contexto. En el establecimiento del Antiguo Testamento estaba el sumo sacerdote, habían sacerdotes y además de eso habían levitas. Era la población que estaba para servir en el tabernáculo, lugar que Dios le mostró ¿a quién? A Moisés. Y Dios le dijo a Moisés, hazlo conforme al diseño que le he mostrado. El tabernáculo no era otra cosa que una pequeña maqueta de lo que es el trono de Dios. En el tabernáculo habían 3 lugares: un atrio, un lugar santo bajo la carpa y al fondo el lugar santísimo. Pero solo en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, había un propiciatorio, una tapa, una cubierta, pero de la misma cubierta emergían 2 querubines con sus alas abiertas, de oro puro. ¿Sabe en qué lugar se manifestaba la columna de nube? Allá en el lugar santísimo, entre los 2 querubines, sobre el propiciatorio. Ahora permítame señalar lo siguiente: no podía entrar cualquier persona al lugar santísimo, no podía entrar nadie allí así de buenas a buenas, no. Dios le señaló, si para esto anoten Levítico 16, lo leen en casa, y Dios le dice a Moisés, dile a Aarón que no entre cualquier día que se le antoje entrar, y le va a dar instrucciones. Solo podía entrar una vez al año. En ese orden sacerdotal arónico, Aarón es el sumo sacerdote. De ahí para abajo, sacerdotes, pero Aarón es el sumo sacerdote. Luego era el único que podía entrar una vez al año. ¿Cuándo? En el mes séptimo, en el día de la expiación. ¿Qué era el día de la expiación? Un día en el cual, amados hermanos, debían llevar 2 machos cabríos para que se hiciera el sacrificio expiatorio. Pero antes de eso, el sacerdote debía ofrecer un sacrificio por él mismo, porque no podía entrar allá así como así. Él debía hacer un sacrificio para purificarse él mismo. Después cogían 2 machos cabríos, 2 chivos,
y echaban suertes, y uno de los chivos era soltado hacia el desierto. Ponían las manos sobre estos animales, uno era sacrificado y el otro era dejado libre y lo mandaban al desierto. Eso significaba que ese macho cabrío que iba hacia el desierto era alejando, era la representación de que Dios aleja los pecados del pueblo. Y al alejarlos de su vista, significaba que Dios estaba permitiéndoles perdón. Pero observe lo siguiente: al dejar uno suelto, no podían a la vez matarlo y dejarlo suelto. No se podía con el mismo animal hacer las dos acciones. Entonces necesitaban dos animales, dos machos cabríos. Entonces por eso el uno va a ser suelto y el otro iba a ser sacrificado. Luego el sacerdote, el sumo sacerdote, tomaba la sangre de ese animal, del macho cabrío, no para hacer una pepitoria como en Santander. La sangre de ese chivo era para que el sacerdote ahora entrara con esa sangre en un recipiente y traspasara el velo, la cortina que separaba al lugar santo del lugar santísimo. Cada año podía hacer el sumo sacerdote esa acción. Si la hacía en cualquier otro tiempo, moría. Dios lo aniquilaba. Además, ese día el sacerdote podía entrar. ¿Sabe qué significaba eso? Expiación significa que Dios estaba quitando la culpa del pueblo y estaba ahora perdonando al pueblo. En otras palabras, Dios estaba favoreciendo al pueblo, alejando su ira porque alguien había muerto. La sangre llevada allí significaba que alguien murió, y el que había muerto era un macho cabrío que no tenía nada que ver con el pecado del hombre, de Israel en ese caso, pero era un animal inocente que estaba muriendo, y el sacerdote entraba con esa sangre. Eso lo hacía el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote. Y Jesús viene a cumplir funciones sumo sacerdotales en su obra, pero él no es un sacerdote según Aarón, según ese orden, porque según ese orden significaba que en ese sacerdocio los sacerdotes no eran perfectos. ¿Por qué razón? Porque les tocaba ofrecer sacrificios por ellos mismos. Luego, en el orden arónico no había sacerdocio perfecto, era una sombra del sacerdocio de Cristo. Cristo, cuando muere en la cruz, no solo oficia él como sacerdote, sino que en él mismo es el sacrificio. Cuando él, ¿cuál era el lugar santísimo dentro del sacerdocio de Cristo? ¿Allá? ¿En el templo? ¿Detrás del velo? No. La Escritura nos va a mostrar que el lugar santísimo es el trono de Dios. Es verdad que allí en el tabernáculo el Señor venía y descendía para hablar con Moisés al comienzo, y luego era para recibir la sangre con la cual Dios expiaba la culpa, quitaba la culpa. Por un año más Israel tenía licencia para seguir viviendo, y había que esperar otro año para ofrecer otro sacrificio. Ahora podrá imaginarse cuántos sacrificios debieron presentarse delante de Dios para expiación por los pecados del pueblo. Pues todos los años había que hacerlo, porque si no, la ira de Dios aniquilaba al pueblo. Con estos sacrificios Dios perdonaba al pueblo. El sacrificio de Cristo hace que entonces, con la sangre de Jesús va delante del Padre. Él es el sumo sacerdote que puede entrar no al tabernáculo donde hay una columna de nube, sino que entra al mismo trono de Dios, el lugar más santísimo que pueda existir. Y se presentó no con la sangre de alguien distinto, sino con su propia sangre. Para que el sacrificio fuese permanente y eterno, tenía que venir de alguien eterno. Pero el macho cabrío no, ni corderos, ni nada de eso. Por eso es que ya no hay necesidad de sacrificios, porque Él ofreció un sacrificio una vez para siempre como sumo sacerdote. En Cristo, amados hermanos, la expiación fue total por su pueblo. La expiación fue definitiva, una vez para siempre. Todo aquel que queda bajo el pacto
en Cristo. Cristo es mediador de un nuevo pacto. Y todo el que está bajo el pacto en Cristo, o sea, que ha creído en Cristo, está en pacto con Él. Y al estar en pacto con Él, usted es beneficiario. Ya la ira de Dios no vendrá sobre su vida, porque usted ha creído en Cristo. Pastor, y si en algún momento resbalo, poderoso es Dios para levantarlo. Porque quiero decir que resbalar, o sea, deslizarse, no es algo voluntario. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Le ha pasado a usted ir por la calle y de pronto se deslizó y regresó a la materia prima de la cual fuimos formados? Pregunto. Alguien se acerca y le dice, ¿lo hizo adrede? No, cuando uno desliza involuntariamente. Ahora, eso sí fue por descuido. No sé si me entienden la idea. Usted va por la calle, pisa una cáscara de banano, que es como lo más típico para uno deslizarse. Bueno, cualquier cáscara, pero usted pisa una cáscara, se desliza. Usted no quiso caer, usted no quiso deslizarse, pero el no estar atento al camino lo llevó a deslizarse. Por eso es puesto los ojos en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, para que usted no se deslice, para que yo no me deslice. Pero si alguno comete pecado, abogado tenemos, lo cual significa es que si alguno pisó por ir por ahí distraído, lo mejor es no ir distraído en la vida cristiana. Pero si alguno ha resbalado, poderoso es Dios para levantarlo, porque caerá el justo 7 veces, pero Jehová lo levanta, porque el que comenzó la obra en nosotros, poderoso es para terminarla. Eso me da esperanza, porque si no fuera así, yo debería vivir con angustia todos los días a causa de mi debilidad, pero vivo alegre a causa de su fortaleza, porque poderoso es Dios para sostenernos delante de Él. Eso no significa que entonces voy a andar distraídamente, no, porque la advertencia de Hebreos capítulo 2 en el versículo 1 es que prestemos atención, enfocados en Cristo. Así que, hermanos, en Cristo sucedió algo extraordinario, y es que Dios vino a la tierra. Dios vino a la tierra. En Cristo Dios se acercó al hombre, pero algo más, el hombre fue al trono de Dios, porque Él como hombre fue ascendido y está al trono de Dios, en el trono de Dios. ¿Sabe eso qué significa? Cuando el sumo sacerdote, cuando lo lean en Levítico 16, van a entender muchas cosas que van a ir aconteciendo en el desarrollo de Hebreos. El sumo sacerdote entraba con unas vestiduras blancas de lino, pero además de eso entraba con algo en el pecho, un pectoral, y en el pectoral había algo también que llama la atención. Pastor Gilberto, ¿qué era lo que había en el pectoral? Estaban las 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, lo cual quería señalar que cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo, con él entraba todo el pueblo. Usted y yo ya hemos entrado en la persona de Cristo, en el trono de Dios. O sea, los derechos ya están ahí. La consumación de esto la veremos en el día que Jesucristo sea manifestado. Yo quiero invitarle a vivir en la esperanza de gloria. Quiero invitarlo a que viva el evangelio lleno de gozo y de gratitud. No se angustie por el coronavirus. Algunos están angustiados. De hecho, algunos preguntan, ¿y podrá llegar a Colombia? Hermanos, aquí llega de todo. ¿Ha visto usted en la calle que dice hecho en China? Usted y yo no estamos exentos. Ningún colombiano está exento.
Hay algunos hermanos que están diciendo: voy a levantarme a orar para que el virus no llegue a Colombia. El problema no es el coronavirus, el problema es el pecado. El coronavirus solo puede, para algunos que ya tienen contrato de expiración cercano, aproximarlos o aproximarnos allí. Nada más. Jesús resuelve el verdadero problema del ser humano, y es que es pecador y está condenado a muerte eterna, pero que creyendo en Él, porque Él con su palabra nos levanta de la tumba, ya que Él es el sumo sacerdote que entró al trono de Dios con su propia sangre, para que la ira de Dios no sea sobre nosotros. Si hay aquí en esta mañana alguna persona que aún tiene ahí como confusión y dice: no, yo no estoy bajo el pacto de Dios, no estoy en ese pacto de Cristo, de la fe, de la gracia, y está asustado por su salvación, yo quiero pedirle en esta mañana, solo que ahí donde está, sin levantar la mano, sin venir al frente, porque ya hubo uno que fue al frente por usted, el Hijo de Dios, pero que usted ahí donde está pueda decir: Señor, ten misericordia de mí, perdóname. Hoy tu palabra es para mí luz, y sé que sin ti no tengo esperanza. Usted puede ganar todo el mundo y tener todas las casas y carros que quiera, cosas vanas, inútiles. No es sino que vaya al cementerio y mire cuántos ataúdes entran allí y pregunte: ¿qué dejaron? Y sabrá que hay gente que no dejó mucho, pero otros dejaron muchas cosas. Pon los ojos en Jesús, el sumo sacerdote. Puestos en pie, por favor. Si en algún momento se siente tentado, la parte final dice que Él es poderoso para socorrernos cuando somos tentados. Usted está expuesto a la tentación, pero aprendiendo de este pasaje bíblico encontré algo: que Jesús fue tentado. Usted dice: ah, sí, ya lo sabía. Pero es que hay algo extraordinario acá. Yo no soy experto en metales preciosos, pero los que son expertos, por ejemplo, para probar el oro, al oro se le prueba, pero no se le afecta con la prueba. ¿Me hago entender? No sé qué le echan, ácido, un ácido, oro, le echan el ácido, no pasa nada. Jesús fue probado, no pasó nada, solo puso en evidencia su pureza, la esencia misma del Padre. Y cuando Dios permite que por la tentación seamos probados, es para que se vaya viendo cómo Dios nos está purificando en el crisol de la prueba, para que cada vez se vea más la gloria de Él. Padre eterno, estoy agradecido, Dios, por esa salvación tan grande, Padre. Te doy gracias, Dios, que tuviste misericordia de mí, siendo un vil pecador, sin esperanza, que vivía sin ti en este mundo, pero tuviste misericordia. No solo perdonaste mis pecados, Dios, sino que por la resurrección de Él tengo la esperanza de la vida eterna. Y además de eso, por Él, el privilegio de haber sido adoptado, porque estando unido a Cristo, soy tu hijo. Gracias, Padre, por hacerme tu hijo al estar unido a Jesús. Solo en Él puedo tener tanto privilegio. Separado de Él, nada soy y nada puedo hacer.